Muy bien, seguimos con necesidades fisiológicas básicas. Vamos al segundo video donde seguimos expresando un poco más desde conceptos propiamente que tienen que ver con diagnósticos y cuidados de enfermería. Habla un poquito del proceso de enfermería, la valoración, siempre respecto al tema que estamos tratando. Dice, las valoraciones nutricionales deben ser parte de la relación personal de enfermería-paciente. Siempre estamos haciendo una valoración. Una valoración holística, una valoración cefalocaudal, una valoración a través de lo que dialogamos, utilizando todas las herramientas. Siempre estamos funcionando, por decir de alguna manera, bajo el trabajo o en el trabajo. Siempre estamos valorando, siempre estamos escuchando y todo dato es importante. Acuérdense que cada paciente es único, que comparte una patología similar al paciente que puede estar en la unidad de al lado, caso de una unidad doble, una unidad triple, o digamos en algún sector, digamos, con un común denominador de una determinada afección. Cada persona, digamos, es diferente a la otra, ¿sí? Dice, es importante realizarla en los pacientes de riesgo de padecer trastornos nutricionales relacionados con la hospitalización, con el estilo de vida y con otros factores. Acuérdense que nosotros estamos haciendo siempre un poquito de promoción, prevención, y cuando vimos el PAE vimos que hay algunos diagnósticos que hacemos que son de factores de riesgo potenciales, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona que está teniendo, digamos, una ingesta calórica o una ingesta de alimentos / nutrientes de manera incorrecta, que está, ahora vamos a ver, ¿sí? Tanto por encima o por debajo, es propenso o potencialmente proclive a sufrir una determinada enfermedad, tanto una enfermedad como un raquitismo, como una deficiencia de alguna vitamina y demás. Entonces, digamos, siempre estamos valorando y educando y formando e informando a aquellas personas, digamos, respecto a su óptimo nivel de vida. Seguimos. Dice, los objetivos de la valoración nutricional son los siguientes. Primero, identificar los déficits nutricionales que afectan a la salud. Todos sabemos que muchas veces comer mucho no significa comer bien. Dice, obtener información específica para facilitar la planificación y la asistencia nutricional. ¿Sí? La información específica es como recién estábamos diciendo, cuáles son sus recursos económicos, cuáles son sus recursos culturales, cuáles son sus recursos sociales, ¿sí? Para la planificación y la asistencia nutricional dentro de los alcances programables de cada individuo. Dice, evaluar la eficacia de la asistencia nutricional y modificar el plan de cuidados nutricional cuando sea necesario para obtener el resultado deseado, ¿sí? Entonces, es esto, ¿sí? A ver, tenemos que estar evaluando y reevaluando, digamos, una asistencia nutricional. Ahora vamos a ver que en múltiples enfermedades es muy importante, somos lo que comemos, ¿sí? Somos lo que comemos, por eso muchas veces algunos pacientes están con el colesterol alto, hipertensos, diabetes descompensada, celíacos que no se tratan con la comida que propiamente tienen que comer, algunos que necesitan mayor hierro, menos hierro, más calcio, vitaminas, etcétera. Entonces tenemos que modificar el plan de cuidado nutricional cuando sea necesario porque necesitamos obtener un resultado deseado. Dice que para hacer esto, los objetivos de la valoración, que enumeran estos tres, dice que nos tenemos que, por ejemplo, ayudar de la antropometría, la observación, la historia de enfermería y los datos analíticos. Fíjense de cuántos datos científicos e importantes tenemos que agruparlos y después clasificarlos o reclasificarlos, digamos, para poder ser certeros en nuestro diagnóstico y tratamiento dentro de un plan de cuidados. Seguimos. Bueno, historia de enfermería. Dice, se debe tener o intentar tener una historia dietética más específica para valorar las necesidades nutricionales reales o potenciales del paciente. Lo que recién hablábamos, ¿sí? Cuando hay una dieta que está desequilibrada, tanto por déficit como por aumento, digamos, de las calorías o de los kilocalorías en relación a la actividad, digamos, que realiza cada sujeto, vamos a encontrar o nos vamos a ver tarde o temprano ante determinadas anomalías o determinadas enfermedades. Entonces debemos tener una historia dietética, digamos, de esta persona, qué es lo que come, en qué horarios come, por qué come eso, culturalmente, digamos, lo tiene internalizado, cómo podemos llegar a modificar estas situaciones. Todo eso tiene que ser parte del paquete, digamos, de cuando yo justamente recabo datos. Dice, se centra en ingesta habitual de alimento y líquidos, en preferencias alimentarias, alergias y problemas digestivos. ¿Sí? Hace un rato yo había nombrado, por ejemplo, el tema de los celíacos.
Ustedes saben que ellos, por ejemplo, tienen que consumir alimentos preferentemente sin TAC. ¿Qué es TAC? Trigo, avena, cebada y centeno. ¿Sí? Justamente tienen una determinada afección en las vellosidades intestinales, tienen algunas dificultades en la absorción, entonces justamente tienen que consumir, tratarse y consumir determinados alimentos y determinados nutrientes. ¿Sí? Dice, es importante saber también la actividad para determinar su gasto energético. Exactamente, no es lo mismo una persona que comparta el mismo género, misma edad, pero tal vez una actividad diferente. Uno trabaja en una oficina y el otro trabaja al aire libre como un albañil, etcétera. Entonces, en relación a esto vamos a ir adecuando, digamos, los principios nutricionales y la dieta adecuada, digamos, a cada sujeto. ¿Sí? Dice, se deben buscar en pacientes signos de necesidades nutricionales reales o potenciales. Siempre estamos evaluando, siempre estamos viendo si está con un bajo peso, con un sobrepeso, si hay una obesidad marcada, una obesidad mórbida, a ver, está, digamos, deficiente de algunos nutrientes. ¿Qué es lo que está pasando? No se está pudiendo hacer una buena absorción de esos nutrientes, no se están pudiendo metabolizar. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, también son competencias de enfermería. Dentro del hospital tenemos a los nutricionistas, pero a veces en determinados espacios van a estar ustedes solos como profesionales de salud y justamente por eso es que está incluido justamente dentro de la currícula nacional, que nosotros como provincia, digamos, acatamos, pero me ha pasado, puntualmente me ha pasado, digamos, de estar en lugares inhóspitos trabajando como enfermero, donde conjuntamente interactuábamos con el cocinero del sector, del determinado sector, a fin, digamos, de que justamente, por ejemplo, había trabajadores que eran diabéticos, trabajadores que eran hipertensos, que los valores deberían dando elevados. Bueno, hay que interactuar, ¿sí?, para justamente optimizar el rendimiento y mejorar los niveles de salud, en este caso de los trabajadores, dentro del hospital, para una mayor rehabilitación. El hospital por ahí es un poquito más fácil porque están los nutricionistas. Acordamos en la diapositiva que yo le había mandado antes que la alimentación solamente la da el médico, pero en otros lugares donde no hay médico, justamente el enfermero o la enfermera está perfectamente calificado en relación a estos principios y conocimientos científicos que estamos viendo ahora. Seguimos. Factores que influyen en los patrones dietéticos. Bueno, dentro de la bibliografía física está en la página 900. No recuerdo bien la digital. Después lo podemos poner, me pueden ayudar ustedes a ponerlo, es un dato importante. ¿Qué es lo que influye? Bueno, un poco ya estuvimos charlando, ustedes van a encontrar ahí exactamente lo mismo, obviamente un poquito más explícito, más explayado, digamos, lo social, lo cultural, lo económico, las actividades, toda una serie de situaciones que influyen en determinados patrones dietéticos. Búsquenlo, por favor, en la bibliografía digital, eso es parte del trabajito de ustedes. No es difícil de encontrar. Seguimos. Pruebas diagnósticas, qué interesante. Dice, las pruebas de laboratorios útiles para la valoración nutricional son el recuento sanguíneo completo, los niveles séricos de albúmina y transferrina y las concentraciones de urinarias de sodio, potasio, nitrógeno ureico en sangre, el famoso BUN, y creatinina. ¿Sí? Concentraciones que muchas veces vamos a encontrar dentro de los productos de desecho, de cómo están siendo eliminados, en el caso que estén, el problema sería que no estén, o en que estén en un valor justamente fuera de lo normal, de esto, ¿sí? Del sodio, el potasio, el nitrógeno, etcétera. La creatinina, digamos que es el producto, digamos, de que se metabolizó, ahora vamos a ver, de un determinado elemento que se forma en el riñón. Dice, un recuento eritrocitario sanguíneo y un nivel bajo de hemoglobina son indicativos de anemia, ¿sí? Hay distintos tipos de anemia, no nos vamos a detener ahora en esto, pero justamente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para descubrir, digamos, si puede haber anemia? Bueno, justamente en un recuento de eritrocitos, ¿sí? Un bajo nivel de hemoglobina, como bien está diciendo acá, son indicativos de anemia. La hemoglobina, el hematocrito y el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, también reflejan el nivel de hidratación, ¿sí? ¿Cómo está ese individuo? ¿Le está faltando líquido? ¿No le está faltando líquido? ¿El líquido está en el espacio intersticial, en el intravascular? ¿Cómo estamos en los distintos espacios? Eso tiene que ver con algo que vamos a ver un poquito más adelante y que van a ver inclusive en segundo y tercer año, puntualmente más en tercer año, que es lo que tiene que ver todo con medio interno. Dice, niveles séricos bajos de albúmina y transferrina caracterizan a la malnutrición proteico-calórica, ¿sí? Están faltando proteínas, los índices energéticos son insuficientes. Bueno, acá tenemos un poco las causas del factor. Por eso es que el enfermero o la enfermera tienen que saber también
los valores normales tienen que estar internalizados y lo que van a desarrollar durante toda su vida tiene que estar ustedes, al igual que el profesional médico, tienen que saber interpretar, por más que estén acostaditos, los valores de referencia entre lo que es correcto o lo que es anormal dentro de los distintos estadios evolutivos de la vida, ¿sí? Se pueden modificar, obviamente un poco, no es lo mismo en un recién nacido, en un pediátrico, en un adulto joven de unos 30 a 40 años, que en un adulto mayor de ya arriba de los 60 años. Seguimos. Dice, nitrógeno ureico en sangre, el boom. El resultado normal generalmente es de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Eso significa esta pequeña sigla. Dice, significado de los resultados anormales. Los niveles superiores a lo normal puede deberse a insuficiencia cardíaca congestiva, niveles excesivos de proteínas en el tubo digestivo, sangrado gastrointestinal, hipovolemia, por el caso de deshidratación, hace un rato lo habíamos charlado, cuando ha habido algún ataque cardíaco también, justamente, ¿sí? se liberan determinadas enzimas y determinados elementos químicos dentro del organismo de que me están hablando. Estamos hablando a grandes generalidades. Enfermedad renal, incluso glomerulonefritis, pilonefritis y necrosis tubular, ¿sí? Todas afecciones que tienen que ver con el riñón. Necrosis tubular aguda, de reciente estadio. Cuando hay una insuficiencia renal, esto ya también inclusive está hablando como otro caso, no solamente el agudo, que recién lo dijimos, bueno, puntualmente estábamos hablando de necrosis tubular, pero también tiene que ver a veces cuando hay alguna situación crónica, cuando hay un shock, ¿sí? Una descompensación multisistémica, o un shock puntualmente, ya vamos a hablar de shock, afecta puntualmente a uno de los sistemas, pero al no poder compensarlo por la causa que esté produciendo el shock, va afectando a otros sistemas y justamente va habiendo una descompensación multisistémica donde justamente hay un shock generalizado. Obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? Por una litiasis, por alguna malformación, alguna situación, digamos que algún pólipo dentro de los uréteres, ¿sí? Que puede justamente dar situaciones de obstrucción en las vías urinarias. Dice, los niveles inferiores a lo normal, estamos hablando del nitrógeno ureico, puede deberse a insuficiencia hepática, ¿sí? Puede ocurrir justamente por una enfermedad de manera aguda, puede ocurrir por una situación en los etilistas, dieta baja en proteínas, ¿sí? Justamente a veces no están los recursos adecuados, en fin. Dice, la creatina, ¿sí? Que no es la creatinina, la creatina, porque la creatinina es el producto después de la creatinina es el producto de la creatina. Ahora lo dice. Dice, la creatina es un químico producido por el cuerpo y se utiliza para proporcionar energía principalmente a los músculos, ¿sí? Esto es lo que por ahí muchos a veces fisicoculturistas o personas que practican deportes de altos rendimientos y demás, compran y consumen, entiendo que bajo la receta o bajo alguna indicación profesional, digamos cuando hay un desgaste energético porque la persona justamente está practicando un deporte de alta competencia que exige una rápida reparación de los músculos, pues no es la creatina. Dice, este examen se realiza para ver qué tan bien funcionan los riñones, ¿sí? Lo de la creatina. Dice, un resultado normal es de 0,7 a 1,3 miligramos sobre decilitro para los hombres y de 0,6 a 1,1 miligramos sobre decilitro para las mujeres. Las mujeres generalmente tienen nivel de creatinina más bajo que los hombres debido a que ellas normalmente tienen menor masa muscular. Ahí está un poquito la explicación del por qué los valores diferencian, estoy medio trabado, se diferencian entre el hombre y la mujer, ¿sí? Acá ya es creatinina, ¿sí? Acuérdense que la creatinina es lo que se conformó a partir de la creatina. Dice, si la función renal es anormal, los niveles de creatinina se incrementan en la sangre debido a que se elimina menos cantidad de creatinina a través de la orina, ¿sí? Es dentro de lo que la eliminación normal es por los riñones. Cuando no están funcionando adecuadamente los riñones, se estacionan dentro del organismo, donde los vamos a poder valorar justamente haciendo una extracción de sangre. Vemos cómo están los niveles de creatinina, ahí el médico, también nosotros, el médico para hacer medicina, nosotros para hacer cuidado, vemos que los valores están elevados y bueno, y se inician los distintos tratamientos, por supuesto, conjugados sistemáticamente con el médico, ellos con nosotros, nosotros con ellos, en relación obviamente al paciente o al sujeto tratante. Dice, los niveles de potasio en el cuerpo están controlados principalmente por la hormona
aldosterona. Fíjese, acá ya empezamos con un poquito de... Esta parte de fisiología, un poquito de medio interno, es un poco a fines referenciales, ¿sí? Dice que porque tenemos que empezar a afianzar estos conceptos e internalizar estos valores, digamos que ahora vamos a ver que pueden cambiar un poquito de un laboratorio a otro, como dice un poco más abajo acá. Dice, el rango normal es de 3,7 a 5,2 miliequivalentes litros. Nota, acá está la M minúscula, la E mayúscula, la Q, la barrita con la L mayúscula es igual a miliequivalentes por litro, ¿sí? Una unidad de medida. Dice, los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios, exactamente, ¿sí? Pero generalmente cuando varían, ponen los valores de referencia al costadito, digamos, ahora es muy fácil identificar, digamos, cuando hay un valor alterado, ¿sí? Esto ocurre, digamos, en los laboratorios puntualmente, que digamos que expresan o comercializan, digamos, los privados, o por ejemplo, inclusive en el hospital, que no es que comercializa, pero digamos, una persona va, se saca sangre, digamos, y necesita determinados elementos para llevar al médico, estudios complementarios. Bueno, ustedes vieron que como hacemos todos, ¿no? Saca uno del sobrecito, va viendo, vio que esto está alterado, va, busca, googlea y demás. Bueno, ahora es todo más fácil. Dentro del hospital, a veces al costado no están los valores de referencia. A veces sí, a veces no. Por eso nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos valores. Dice, los niveles altos de potasio, hiperkaliemia, ¿sí? Pueden deberse a, ¿sí? Otra de las situaciones, digamos, que a veces también se utiliza como sinónimo de niveles altos de potasio, con K, hipercalemia, ¿sí? Dice, enfermedad de Addison rara, tiene que ver con las glándulas suprarrenales, transfusión de sangre, ciertos medicamentos, lesiones por aplastamiento, ajá, perfecto, parálisis periódica hipercaliémica, hipoaldosterismo, muy raro, insuficiencia renal, acidosis respiratoria o metabólica, tiene que ver justamente, todo esto estamos hablando un poquito a medio interno, destrucción de los glóbulos rojos, demasiado potasio en la dieta, exactamente, los niveles bajos de potasio, hipocalcemia, es hipocalemia, no, calcemia no, ahora lo voy a corregir, hipocalemia. Pueden deberse a dieta crónica, síndrome de Cushing, diuréticos como hidroclorotiazida, furosemida e indapamida, hipoaldosterismo, parálisis periódica hipocaliémica, deficiencia de potasio en la dieta, estenosis en arteria renal, acidosis tubular renal rara, vómitos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Dice, valores normales de sodio en suero, niveles normales de sodio en suero, 135 a 145 miliequivalentes litros. Recuerden que puede haber alguna modificación entre un laboratorio u otro. Dicen, estos valores puede haber muy pequeñas diferencias por la técnica o por criterios de normalidad propios de laboratorios concretos. ¿Sí? Me adelanté un poquito a lo que dice acá. A veces en el rango de valores y otras veces por las unidades en las que hace referencia. Exactamente, ¿sí? A veces lo que cambia es la unidad, a veces cambia una coma, ¿sí? No es lo mismo gramo que decigramo, que gramo. Ahora ya lo vamos a ver inclusive cuando veamos otro tipo de valores. Seguimos. Pacientes en riesgo nutricionales, ¿sí? Que pueden llegar a ocurrir algunas desregularizaciones en relación a la ingesta deficiente o sobreelevada de alimentos con sus correspondientes nutrientes. Obesidad, el primero. Dice que es un trastorno en el que existe un aumento del 20% respecto al peso ideal, ¿sí? Ya después salimos del índice de obesidad, ya van a ver. La obesidad afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos. Nuestra cultura resalta la delgadez, por lo que el peso excesivo causa problemas psicológicos, molestias e insatisfacción, ¿sí? Fíjense, acá ya empezamos a ver el individuo desde una parte holística, ¿sí? Donde no solamente hay una afección desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, desde lo social, ¿sí? Bueno, eso es un dato importante. Acuérdense que no solamente nos concentramos en lo biológico, lo social, lo interpersonal, ¿sí? Todo es importante, digamos, dentro de lo que son los cuidados de la salud. Anorexia nerviosa, dice que es un trastorno físico psicosocial en el que se produce un rechazo autoimpuesto de los alimentos. Da lugar a la negación por parte de quien la padece de su bajo peso, cansancio y hambre. No se puede ver a sí mismo que está ante esta patología. Puede ser metabólico y familiar, ¿sí? Muchas veces hay situaciones que se heredan, hay situaciones sociales que imperan en esta situación. Generalmente son de sexo femenino, aunque también puede ocurrir en los hombres. El tratamiento es a base de psicoterapia.
modificación del comportamiento y tratamiento diabético. Es un tratamiento a largo plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan con el PAE? Cuando tenemos proyectos a largo plazo. Bueno, ¿por qué? Porque a veces hay situaciones, digamos, de recidivas, donde muchas veces se vuelve a incurrir en estas situaciones, ¿sí? Entonces, bueno, hay que trabajar esto de la frustración, la culpa, ¿sí? Bueno, eso lo hace el psicólogo, no, pero a veces no está el psicólogo. Por eso el enfermero o la enfermera tiene una amplia formación integral en estas cuestiones, ¿sí? Dice que es un tratamiento a largo plazo en el que debe colaborar toda la familia. Eso sería lo ideal. A veces sabemos que no ocurre, por eso es importante también trabajar desde lo social. Seguimos. Bulimia. La mitad de los pacientes que padecen anorexia también padecen bulimia o síndrome de comida purga, así dice la literatura. En cambio, no todo lo que padece el trastorno de bulimia son anoréxicos, ¿sí? Parece un contrasentido, y que de hecho lo es. ¿Qué es lo que pasa en la bulimia? Bueno, puntualmente el sujeto se induce al vómito. También pueden utilizar laxantes o la utilización de enemas. Se produce un desequilibrio hidroelectrolítico, que es lo más importante, aparte. Esto ya tiene que ver estrictamente con lo biológico. Por ejemplo, una hipopotasemia, ¿sí? A forzar, digamos, la eliminación de los alimentos, se pierden también, digamos, principios, digamos, activos, ¿sí? Iónicos, que, por ejemplo, como el potasio, ¿sí? Cirugía. La cirugía interfiere con la ingesta de alimentos. La fase preoperatoria, o sea, antes de que se opere, incluye al menos 8 horas de ayuno. La recuperación de la ingesta de alimentos después de la operación varía con el paciente, las técnicas quirúrgicas, las complicaciones y el protocolo del cirujano, ¿sí? Cada persona es diferente, generalmente hay estándares, hay algoritmos, pero a veces, digamos, cada cirugía, aunque se trate de lo mismo, puede, digamos, haber, porque a veces hay otras enfermedades que son concomitantes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, digamos, están sinergizadas las situaciones. Dice, la desviación de los productos de desecho intestinales mediante la creación de aberturas artificiales en el abdomen, por ejemplo, ileostomía o colostomía, afectan la pérdida de líquidos y el equilibrio electrolítico, aparte de todo lo que tiene que ver con lo psicológico y demás. Muchas veces son transitorias y otras veces son permanentes. Ya vamos a charlar un poquito más adelante de esto. Cáncer y radioterapia. Dice, las células tumorales malignas compiten con las células normales por los nutrientes, aumentando las necesidades metabólicas del paciente. Se caracterizan por padecer anorexia y trastornos del gusto. Es necesario un soporte nutricional óptimo. La radioterapia destruye todo tipo de células. La radioterapia puede producir vómitos, diarreas, alteraciones del gusto. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver justamente con tratamientos oncológicos, ¿sí? Como dice acá, puede dar algunos trastornos dentro de lo que es la inapetencia, puede producir estos vómitos, diarrea, ¿sí? Entonces tiene o está estrechamente ligado, digamos, con el aparato digestivo, con los alimentos, con los nutrientes y demás. Inmovilización. Bueno, esto es algo que muchas veces vemos frecuentemente en el hospital ante determinadas situaciones, ante determinadas patologías. Dice, de ser prolongada puede dar lugar a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque justamente el calcio se afirma en la marcha. A la persona estar totalmente en decúbito por un tiempo prolongado, una de las complicaciones que hay es justamente no se fija el calcio, ¿sí? Entonces el hueso se le quita esa fortaleza, los depósitos de calcio no se fijan porque el paciente no está marchando, el sistema detecta de que no es necesario que haya tanto calcio porque no está marchando cuando marcha, cuando apoya, digamos, los miembros inferiores o superiores, todo el movimiento esquelético y motor se va modificando. Dice, da lugar a la osteoporosis y a hipercalemia, sube el potasio, lo predispone a cálculos renales y vesicales. Por eso lo ideal es movilizar al paciente, por lo menos darlo vuelta en la cama, hacer un poquito de kinesio, tratar de sacarlo en la medida de lo posible cuanto antes de la cama, sentarlo al costado, ponerlo en la silla de ruedas, llevarlo al baño con una silla de plástico y ponerlo ahí abajo de la ducha. Es todo lo que hacemos a veces en los servicios de clínica y demás. Ya estamos movilizando al paciente, tratándolo en la medida de lo posible. Hay veces que no se puede, tenemos que hacer el baño en cama, pero siempre lo ideal es esto, ¿sí? Dice, se debe movilizar lo antes posible, como dice acá. La ingesta de fósforo favorece la reducción plasmática de calcio. Muy bien, un dato, perfecto. ¿Actuaciones de enfermería? Bueno, muchas. Ya estuve un poco charlando de esto, ¿sí? Tenemos que hacer una valoración, tenemos que tratar de movilizar al paciente, tenemos que tratar de favorecer, digamos, que los momentos cuando vaya a ingerir los alimentos, no esté la bolsa con los pañales ahí sucios que da olor en la habitación y quita el apetito. Tratemos de generar un ambiente cálido, agradable en los momentos de comida. Recorramos o patrullemos la sala.
para interactuar con el familiar, para a veces, digamos, ver si está todo ok, inclusive cuando hay algunos pacientes que no pueden por sus propios medios ingerir alimentos, ahí estamos nosotros para brindar la ayuda necesaria. Acuérdense que a veces hay paresias, plejías de miembros superiores, donde nosotros tenemos que estar colaborando con los pacientes para la ingesta de los alimentos, enseñar al familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Índice de masa corporal, perfecto. Dice, es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo, ideado por el estadista belga Ketelt. ¿Ketelt o Ketelt? Sí, Ketelt. No, acá está, Ketelet, está mal tipeado arriba. Por lo que también se conoce como índice de Ketelet. Índice de masa corporal es igual a peso en kilos y la estatura al cuadrado, ¿sí? El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. Muy bien. Bueno, acá tiran un poquito para que después ustedes vayan haciendo sus cuentas. A veces algunos quieren, otros no quieren, no importa, digamos, eso es personal, ¿eh? Pero bueno, acá tenemos un poquito las tablas para trabajar a veces con los pacientes, digamos, dentro de, para conjugar, digamos, o interactuar dentro de signos vitales, datos antropométricos, cómo está ese sujeto, ¿sí? Acá está, infrapeso, ¿sí? Y los valores principales. Delgadez severa, menos 16, delgadez moderada, de 16 a 16,99. Bueno, y va tirando todos los datos, normal, sobrepeso, preobeso, ven, acá está, ¿sí? Ya obeso, más de 30, obeso tipo 1, obeso tipo 2, obeso tipo 3, ya cuando entramos, digamos, en lo que comúnmente se denomina como obesidad mórbida, ¿sí? Ya pasa, digamos, la característica científica de obeso para ocupar otro tipo de espacio. No tiene que ver con fines discriminatorios, sino simplemente con fines científicos, ¿sí? Es así. Ya salió de la característica de obeso cuando sobrepasa determinados valores, ya empieza en obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bueno, esto ustedes ya lo saben, a veces las obras sociales, aquellos que se hacen el bypass gástrico o lo que sea, digamos, utilizan estas herramientas, digamos, para ver en qué estadio, porque acuérdense que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Trae un montón de secuelas la obesidad. Aparte de la obesidad en sí misma, acuérdense todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico, con lo social, ¿sí? Y por sobre todo lo biológico propiamente. Diagnóstico de enfermería. Después de la valoración se agrupan las características definitorias para determinar si existen problemas nutricionales reales o potenciales. Ya lo vimos. En la bibliografía física está en la 904, habría que ver en la digital dónde está. Además se expresa la causa o etiología sospechada del diagnóstico. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Se deprimió? ¿Estuvo encerrado? No sé, nos pasó ahora con la cuarentena y con la pandemia, ¿no? A veces hay un poquito ahí de sobrepeso que uno puede observar en pacientes, en personas sanas. No somos pacientes, pero por ahora. Pero bueno, a veces justamente una de las cosas que ocurre, esto es un poquito fuera de la gracia o del chiste, que a veces yo le trato de dar como para motivar un poquito lo que vamos charlando. A veces tristemente lo que uno puede observar en el hospital es desnutrición, porque los enfermeros a veces no recorren como tienen que recorrer, no viene el familiar, se compromete, el paciente no come, la comida queda fría, encima muchas veces está desabrida porque es una comida hiposódica, porque el paciente no puede consumir con sal, porque tiene presión o tensión arterial elevada. Entonces a veces la mejor estrategia es la comunicación, el abordaje correcto, pero justamente si escasean todas estas situaciones, el paciente no come y su requerimiento energético, calórico, muscular, etcétera, baja. Y bueno, esto es un grave problema, ¿sí? Porque predispone a más tiempo a la inmovilidad, le quita energía, la formación de las famosas UPP, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que nosotros estemos recorriendo en el momento de la comida, ¿sí? A ver si está acompañado, si vino el familiar, si se lo tenemos que dar nosotros, monitorizar cuando hay cuidadores y demás, todo en aras, digamos, de que esa persona, estamos hablando dentro del paciente hospitalizado, tenga la dieta comúnmente que necesita. Otra de las cosas que a veces pasa es cuando cambiamos de unidad a pacientes que a veces tienen el mismo apellido y el mismo nombre, no corresponden las dietas. Todo eso tiene que estar haciendo enfermería, recorriendo un poquito la sala, estar atento a estas cuestiones que no son menos importantes. Planificación, dice, elaborar un plan destinado a mantener un estado nutricional es mejor que tener que corregir un posible déficit. Claro, siempre mejor prevenir que curar. Es un dicho muy bueno.
El paciente, su familia y o entorno deben ayudar en el plan de cuidados, ¿sí? Involucrar a la familia es lo mejor que nos puede pasar. Todos sabemos que a veces la familia no colabora, pero bueno, tengo que intentar hacerlo por lo menos, ¿sí? Se podrá consultar a un nutricionista y a un enfermero especializado en nutrición para proporcionar instrucciones y consejos nutricionales correctos. Exactamente, ¿sí? Ahora ya vamos a ver los distintos tipos de dietas, yo ya se los envié. No es lo mismo un paciente quemado, un gran quemado, que aquel que no sé, que está transitando una neumonía. O sea, van a ser muchas veces diferentes las dietas, si encima es diabético, si concomitantemente también es hipertenso o no. Va a haber una serie de cuestiones que todo lo que tiene que ver con la alimentación va a tener que ser modificado para la pronta y mejora de su salud. Dice, la NTP tiene que ver con la nutrición parenteral total, ¿sí? Ahora lo vamos a hablar un poquito, está un poquito, acá dice nutrición total parenteral. Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice, se administra por intravenoso, por vía intravenosa, o central o periférico, ¿sí? Pero entra puntualmente por, cuando ustedes vean esta sigla, ahora vamos a ver, a veces está un poquito al revés, pero tiene que ver con nutrición parenteral, tiene que ver, digamos, con aquella nutrición que tiene, que ingresa, digamos, por el torrente sanguíneo, que puede ser por un acceso central o periférico. Son generalmente soluciones hipertónicas, ¿sí? Muy tónicas, que tienen mucho tono, tónicas, ¿sí? Tienen una gran cantidad de solutos muchas veces, ¿sí? Constan de glucosa, aminoácidos, lípidos, minerales y vitaminas. Bueno, esta es una completa. Ahora después vamos a ver, o ya vamos a charlar ahora en el segundo cuatrimestre, de que a veces, por ejemplo, es sin lípidos, a veces es justamente sin glucosa. Bueno, esas ya son las modificadas. Estamos hablando de las que se administran por vía intravenosa, que no es lo mismo que las que se administran por sonda nasogástrica. Generalmente la precisan quienes padecen traumatismos graves, estados febriles. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo muy acelerado, muy elevado. Entonces están continuamente consumiendo energía. Entonces necesitan reponer esa energía y con todos los elementos que ayudan a sintetizar esa energía. Cáncer o una malnutrición grave. Perfecto. Los pacientes enfermos o débiles generalmente tienen poco apetito, es verdad. Es importante valorar continuamente el estado nutricional. Algunos fármacos influyen, hace un rato hablábamos, ¿sí?, de que tratar de generar un ambiente lo más potable, lo más ameno en el momento, digamos, de la comida, ¿sí? Si tenemos que higienizar al paciente, vamos a higienizarlo rápidamente antes y no lo vamos a dejar, por ejemplo, que esté con el pañal sucio, digamos, con orina o con materia fecal, no, que vaya con, o sea, lo higienizamos rapidito y que coma limpito, le cambiamos la sábana, la persona va a estar más predispuesta. Y esto también tiene que ver con la empatía, ¿no? Se debe estimular el apetito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el entorno, el diálogo, acá dice el entorno confortable, ponemos un poquito la tele, que no sé si están los noticiosos, bueno, le cambiamos, buscamos algo, digamos, si está el familiar, qué bueno que vino el familiar para que pueda charlar y ayuda, todo eso ayuda mucho. Dice ayudar al paciente a alimentarse. A veces los pacientes están con sueros, están con drenajes, están con un montón de cosas, tienen una paresia, tienen una plejía, no puede comer, bueno, ahí estamos nosotros. Ver pacientes incapacitados y siempre elogiar los logros, ¿sí? Qué bueno que usted pudo comerlo, qué bueno que lo comió todo, usted va a ver lo fuerte que se pone, qué bueno, siempre tratar de elogiar, ¿sí? Aunque el paciente a veces nos ponga mala cara, nosotros estamos ahí, digamos, como personal trainer, ¿sí? Para dar siempre una palabra positiva. Nutrición enteral, dice, es aquella que se administra a través del tracto gastrointestinal. Dice, pueden ser alimentos preparados especiales y nutrientes básicos químicamente definidos, ¿sí? No para todos es lo mismo. Esto ya entra justamente, como está diciendo acá, por tracto digestivo. El otro entra justamente por vía intravenosa. Estamos hablando de nutrición enteral ahora. Dice, si el tracto gastrointestinal funciona correctamente, la vía oral es la idónea, siempre. Proporciona una nutrición segura y económica. En los pacientes con problemas de digestión, se puede proporcionar nutrición entérica por vía nasogástrica, yeyunal o a través de un tubo de gastrostomía. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto. Ya algo de fotocopia tienen, ustedes tienen el libro. Esto es lo que vamos a ir entrando en los distintos tipos de alimentación y de eliminación. Los siguientes factores pueden acarrear problemas cuando se utiliza la nutrición entérica. Actitudes negativas del paciente con respecto a la alimentación por tubos. Por eso yo tengo que dar una buena información, por eso yo tengo que estar ahí, charlar con la familia, decirle los beneficios, digamos, de esta nutrición. Siempre, digamos, tengo que tratar de positivizar dentro de marcos reales.
Problema de osmolaridad, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Digamos, de que a veces justamente es más espeso, tiene, digamos, algunos elementos, algunos solutos que son diferentes, que acuérdense que cuando entramos con un tubo, ¿sí? Como una sonda, directamente a tracto digestivo, estamos pasando por un montón de elementos que el paciente cuando consume de vía oral los alimentos no los tiene. Por ejemplo, no va a poder degustar algunos alimentos en el paladar, directamente van a entrar justamente al estómago o al intestino delgado, ¿sí? Dice desequilibrios electrolíticos, por eso tengo que estar justamente viendo que sea la nutrición adecuada en relación a lo que necesita en kilocalorías, actividades y demás. Complicaciones gastrointestinales, sí, a veces puede ocasionar diarrea, si yo se lo pongo muy caliente lo puedo. Por eso amerita toda una serie de cuidados. Alimentación con sonda. Dice, cuando el paciente no puede ingerir, masticar o deglutir el alimento, pero puede digerir y absorber los nutrientes, se coloca una sonda por vía nasal en el estómago o en el intestino delgado o mediante la cirugía en el estómago, lo que comúnmente se conoce como gastrostomía, lo que recién venía diciendo. La colocación de una sonda de gran calibre se solía realizar mediante una de las siguientes técnicas, ¿sí? O sea, ¿para qué se utiliza? Puntualmente está diciendo acá, ¿para qué? Para retirar contenido gástrico, ¿sí? Cuando es una sonda, o sea, voy a sondar un paciente. ¿Para qué, doctor? Bueno, justamente, no va a ser para alimentarlo, tal vez a posterior, pero ahora en este primer momento, no sé, una intoxicación medicamentosa, bueno, preciso una sonda de gran calibre. ¿Por qué? Porque van a salir restos de alimento, porque va a salir sangre, porque van a venir las pastillas que pudo haber consumido. Dice, inyectar aire por la sonda, ¿sí? ¿Por qué necesito esto? ¿Sí? Para ver, digamos, justamente cómo está funcionando esa sonda. ¿Está permeable? ¿Está obstruida? ¿Qué es lo que está pasando en esto? Dice, estos métodos no se aplican fácilmente a las sondas de pequeño calibre, ¿sí? Esto de inyectar aire por la sonda también es una manera para corroborar muchas veces de que estamos en el lugar adecuado y que no nos fuimos, por ejemplo, anatómicamente, digamos, cuando colocamos una sonda, nos podemos ir preferentemente a bronquio derecho, ¿sí? Está más perpendicular, digamos, que el bronquio izquierdo, ¿sí? Está más derechito el bronquio derecho, porque del lado izquierdo tengo el corazón, y entonces el bronquio es como que hace una curvita más acodada, por una función anatómica, por una cuestión anatómica. Y ciertos métodos no se aplican fácilmente a las sondas de pequeño calibre. Cuesta más. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que cuestan un poquito. Nutrición parenteral total. Dice, es un método complejo que proporciona los requerimientos nutricionales diarios por vía intravenosa. Un poco vuelve a hablar. El éxito de esta nutrición depende de la prescripción dietética, el manejo intravenoso, el cuidado de los apósitos. Esta ya es una técnica estéril e invasiva, ¿sí? Cuando es vía central la coloca el médico, cuando es vía periférica lo colocamos nosotros. Estoy hablando de accesos intravenosos y la eventual aparición de complicaciones relacionadas. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser alergias, puede ser que se extravasa, quiere decir que se pegó un tirón y se salió del lugar. Bueno, amerita otro tipo de cuidados un poquito más delicados, un poquito más invasivos los cuidados, ¿sí? Los pacientes que no son capaces de ingerir o digerir la nutrición enteral son candidatos a la nutrición parenteral total. O sea, de alguna manera lo tengo que alimentar. Si no es por un tubo, si no puede ser por vía oral, si no puede ser por un tubo, bueno, voy a tener que recurrir a este tipo de nutrición que tiene que ver con la intravenosa. Dice, son soluciones hiperosmolares, es decir, muy concentrada. Generalmente la nutrición parenteral total requiere de un catéter intravascular de gran calibre insertado en una vena central como la yugular o la subclavia o en una vena periférica grande. El personal de enfermería no realiza el procedimiento, pero sí asiste al médico. Puntualmente, ¿cuándo? Justamente, yo nunca he visto en el hospital, lo he visto en los libros, la alimentación periférica. Siempre lo he visto a través de vías centrales. La vía central, hace un rato dije, la coloca el médico, asistimos nosotros, continuamos con los cuidados nosotros. Para confirmar su colocación, en el caso del catéter intravascular de gran calibre, un RX, siempre, el médico lo solicita. No es algo que, digamos, tengamos que hacer nosotros. El médico lo solicita, viene el agente de rayos, saca la placa, corroboramos de que justamente cuando hace esta inserción que hace el médico, que es una práctica invasiva, de que no, puntualmente, digamos, de que no se punce ningún pulmón, que no haya ninguna hemorragia interna, producción de que cuando se hizo la punción se haya extravasado grandes vasos, ¿sí?
Entonces es importante con una cuestión de protocolo médico, ¿sí? El control de RX. Antes de comenzar la infusión se verifica la prescripción médica con la solución preparada en farmacia. 5 correctos. Ya con esto, con la alimentación, siempre estamos con los 5 correctos. Paciente correcto, forma de administración correcta. ¿Estás seguro que es el señor González? ¿Qué González? ¿Juan o Rafael? No sé, estoy dando un ejemplo. ¿Sí? No, y los dos se llaman Juan. Bueno, pero uno tiene 40, el otro tiene 20. Uno tiene una situación, otra tiene otra. ¿Sí? 5 correctos en toda actividad sirve no solamente para la medicación, sino para también todo lo que tiene que ver con las nutriciones, por ejemplo. Asistencia a los pacientes con nutrición parenteral total se basa en 4 objetivos principales. De ahí lo podemos ramificar. Prevenir infecciones, hacer una buena asepsia, digamos, limpiar, higienizar, y una buena asepsia propiamente, ya lo vamos a ver ahora en el segundo cuatrimestre, sobre el sitio de punción. ¿Sí? Hay que evitar que se contamine. Mantener el sistema de la nutrición parenteral total, ¿sí? Que esté cerrado, que no haya pérdidas. A veces las llaves de 3 vías, a veces los perfus, los accesos, digamos, se manipulan, son de mala calidad, se rompe, empieza a gotear. Prevenir complicaciones, todo lo que tiene que ver, digamos, con la nutrición. No se puede pasar ningún otro tipo de medicamento, no se puede pasar sangre, nada. Solamente se está pasando la alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, digamos, se modifican muchos principios activos cuando yo paso otro tipo de medicamento, antibiótico, lo que sea. Facilitar el bienestar del paciente. Puntualmente siempre nosotros estamos tratando de brindar un confort a partir de cómo se encuentra el paciente hospitalizado. No deben administrarse fármacos o sangre. Ahí un poquito lo que recién hablé. Muestra una tabla, ¿sí? Que ustedes también la van a buscar dentro de lo que es la bibliografía digital.